Muchas gracias, Paola. Saludos, hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Qué bueno que nos encontramos de nuevo a través de este medio para compartir la maravillosa palabra de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje de revivimiento, un mensaje de confrontación de parte de Dios para nosotros. Y bueno, ya es una costumbre encontrarnos cada mes por esta plataforma y poder compartir, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dado, el mensaje que el Señor nos ha dado para este tiempo. Mucha oración por el mundo, para que la gente que falta por conocer a Dios pueda conocerla, para que la gente que sufre, en especial los niños, puedan tener esperanza, puedan tener consuelo. El Señor está a las puertas, hermanos. Las naciones están convulsas, hay agitación, hay violencia en las naciones, hay líderes políticos que se enseñorean. Y bueno, hay un gran problema en el mundo y todo eso indica que el Señor está a las puertas. Eran de las señales que iban a haber de guerras y rumores de guerra y nación contra nación, y es lo que estamos viendo hoy en día. Así que yo creo que es necesario que oremos por esas naciones, que oremos por esas personas, por los que más sufren, por aquellos que están en desamparo en este momento también. Quiero que también oremos por el estudio de hoy y también por las peticiones que previamente se han presentado acá, que sé que el Señor a su tiempo las va a responder. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y por tu palabra. Hoy queremos abrirla con la confianza de que tú nos estás hablando. Que tu Espíritu Santo nos inspire, que tu Espíritu Santo me use a mí como este instrumento que va a hablarle a estas personas y que puedan ser transformadas por tu santo poder. Mi Dios, queremos interceder por los países que están en crisis ahora, en especial Venezuela, ese país que está en agitación, en expectativa de qué va a pasar el pueblo y la gente, Señor, en tus manos están. Queremos pedirte por la gente en Ucrania, en Israel, en Palestina, que tu Espíritu Santo lleve, mi Dios, concordia, lleve paz, pero también lleve el mensaje que hace falta para que esas personas conozcan del amor de Dios y que Cristo venga pronto por segunda vez. Quiero poner en tus manos cada petición que ya se ha presentado aquí en esta cadena de oración, cada deseo, cada anhelo, cada pedido que aquí se ha puesto, mi Dios, que seas tú dirigiendo, dando lo que hace falta y en tu tiempo, mi Dios, podamos ver respuesta a nuestras oraciones, no en nuestro tiempo, porque el tiempo tuyo es el tiempo perfecto y tu voluntad es maravillosa para nosotros. Así que hoy, al abrir tu palabra, pedimos tu dirección y guía, Señor. Háblanos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy quiero, ustedes saben que de vez en cuando me gusta traer temas acerca de la iglesia. Bueno, creo que el tema pasado hice una apología acerca de la segunda venida de Cristo, pero el antepasado hizo una apología acerca de la iglesia y así. Hoy yo quiero hablar un poquito acerca de la iglesia que Dios desea ver en esta tierra. Y quiero hacerlo en dos direcciones, ¿no? Principalmente en la iglesia como cuerpo, como el cuerpo de Cristo, el cuerpo que representa a Cristo, el grupo de hermanos que se congrega, pero también quiero hacerlo en el aspecto individual del creyente que entiende que es un templo del Espíritu Santo y por lo tanto es una iglesia en la que el Espíritu Santo, en la Trinidad, el Padre y el Hijo se reúnen para así hacer su obra a través de nosotros. Veámoslo en esas dos direcciones y apliquemos muchas de estas lecciones que vamos a presentar aquí de manera personal. Primero que tenemos que entender es que la iglesia es formada por Dios para hacer una obra en el mundo, una obra, San Mateo en el capítulo 5 presenta a Jesús diciendo que la obra de la iglesia es brillar, que la obra de la iglesia es ser una luz que alumbra en un lugar oscuro, que la obra de la iglesia es ser la sal del mundo, es decir, que sala, que le da sazón a la vida del mundo. La función de la iglesia tiene que ver con ser esa parte que no se puede comprar en un supermercado, en una tienda online. Es ese lugar, es ese refugio que la gente tiene en medio de la destrucción y de la perdición que hay en este mundo, hermanos. La iglesia es importante. Entonces, en ese sentido, surge la pregunta de qué tan importante es nuestra iglesia donde nosotros nos congregamos para nuestra comunidad y qué tan importante somos nosotros también como iglesia donde vivimos, qué tanto representamos el amor y el espíritu de Cristo. Si tu iglesia desapareciera de repente, haría falta en la comunidad, la gente diría, wow, no está la iglesia
que tanto nos servía a nosotros como refugio, como acceso a Dios. ¿Sería ese un problema para la gente que tu iglesia desapareciera? O si desapareciera, la gente diría, bueno, se fue la iglesia, nada, por aquí hay más todavía. Es bueno saber que nuestra iglesia es importante para la comunidad, que la comunidad necesita la iglesia, pero también que la comunidad nos necesita a nosotros, el vecindario donde estamos, porque somos los representantes de Dios, somos la iglesia de Dios en este mundo. Entonces, quiero presentar hoy en este estudio 7 características de la iglesia que Dios quiere. Hay más, la iglesia que Dios quiere es una iglesia ideal, es una iglesia perfecta, la cual Dios está preparando y la terminará, como dice el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios está haciendo ese trabajo con su iglesia. Ahora yo quiero presentar estas 7 características de la iglesia que Dios quiere en usted y también donde usted se congrega. Número 1, Dios quiere una iglesia unida, hermanos. Dios quiere una iglesia unida. Es que la unidad está a la fuerza, en la unidad está la fuerza. No puede haber crecimiento, no puede haber cumplimiento de la misión si no hay unidad. Si lo que hay es división y personas buscando sus propios intereses, no puede existir la paz, no puede existir el crecimiento. En ese sentido, hay un texto que es bien interesante en Hechos capítulo 2, versículo 1, que dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Miren que utiliza 2 palabras que aparentemente son la misma, pero no. Lo primero es que juntos no implica que estén de acuerdo o que estén unánimes. La palabra unanimidad habla de acuerdo, habla de propósito, habla de unidad de criterio. La palabra juntos habla de personas que están en un lugar, en una parada de bus, por ejemplo, hay 40 personas juntas, pero todos tienen ideas diferentes de las cosas, ¿no? Ahora, el día de Pentecostés encontró a los discípulos a todos juntos, hermanos, pero también los encontró unánimes. Juntos habían estado antes, pero con ideas distintas. Por ejemplo, en un momento le piden a Jesús que yo esté a la derecha, que yo esté a la izquierda. En otro momento esto, que baje fuego del cielo. Ellos estaban divididos en opiniones, en puntos de vista político, religioso, social, militar, etc. Ahora, ellos están de acuerdo en que la obra principal es la predicación de la palabra de Dios, en que la obra principal es regar el mensaje de la palabra de Dios y que personas lleguen al arrepentimiento a través del mensaje de la palabra, hermanos. Y ahora el Espíritu Santo hizo una obra maravillosa en ellos que hoy somos consecuencia de ese mensaje, de ese trabajo que hizo la Iglesia Apostólica, porque estaban unidos, hermanos. Dios quiere una iglesia unida. Dios quiere hermanos unidos. Número 2, la segunda característica de la iglesia que Dios quiere es una iglesia que se conecta unos con otros. Y estos 2 puntos están conectados, valga la redundancia, están muy cercanos, ¿no? Una iglesia unida y una iglesia que se conecta. Sin embargo, la conexión tiene que ver con otros aspectos también. Estamos unánimes, pero la conexión va más a lo profundo y a la preocupación que tiene el hermano por el otro. Hay un texto que me gustaría que lo podamos citar que presenta esto de manera bien clara. Es el texto de Hechos capítulo 4, versículo 32, y dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, hermanos. Tenían todas las cosas en común y nadie decía ser suyo nada de lo que tenía. Es decir, que había una mancomunidad, había una disposición, un espíritu de compartir, un espíritu de que todo estaba al servicio de lo que se necesitara en la obra. Y ustedes pueden ver eso en los primeros capítulos del libro de Hechos. Hay una historia en el capítulo 5 donde una pareja decidió vender para traerlo a los pies de los apóstoles, pero luego el enemigo los usó y ellos mintieron al Señor. Es una historia un poco triste, pero que habla acerca de no prometer y luego no cumplir, prometer y no cumplir. Sin embargo, usted va a notar que Bernabé, por ejemplo, hizo esto, vendió una propiedad y la trajo para que se compartiera entre todos. Hermano, ese espíritu debe reinar en la iglesia de hoy en día. Si queremos una iglesia poderosa, una iglesia guiada por el Espíritu Santo, una iglesia que crece, debe ser una iglesia que se conecta con las necesidades de los demás, con las necesidades de la comunidad. No una iglesia que está buscando lo suyo propio nada más. No un hermano que está buscando lo suyo propio nada más. Dios quiere un hermano que se conecta
con su comunidad, que se conecta con su hermano desvalido de la iglesia y lo apoya y lo levanta. Y ese que está allí necesitado, aunque no es parte de su grupo, aunque no es parte de su círculo cercano, le apoya y lo ayuda a ser un buen cristiano. Comparte sus bienes también. Es generoso el Hijo de Dios. La iglesia que Dios quiere es una iglesia generosa, es una iglesia fiel en ese sentido, es una iglesia que se desprende para dar lo mejor para la obra de Dios. Y en ese aspecto, hermanos, yo creo que tenemos que aprender mucho de la iglesia primitiva, conectarnos. Allí estaban conectados, hermanos. Si usted nota, hubo una disputa por la atención a las viudas y resolvieron ese tema con el poder del Espíritu Santo, nombrando 7 diáconos que atendieran las necesidades. Conexión, hermano. Dios necesita conexión hoy en día. Dios necesita una iglesia conectada. Y pudiéramos hasta predicar un tema acerca de cómo conectar la iglesia, de cómo la iglesia conectarse, pero teorizaríamos de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Lo más importante es que yo le diga, Señor, cómo yo me conecto con los demás miembros de la iglesia, cómo yo me conecto para poder trabajar, ayudar, colaborar, ser parte de una obra que es más grande que yo. Característica número 3 de la iglesia que Dios quiere aquí en la tierra, hermanos, es una iglesia que se ame. ¿Qué tal, hermanos? Una iglesia unida, una iglesia que se conecta pero sin amor. Es un club de ayudas sociales, un club de bingo, algo, pero no es una iglesia. La característica principal de una iglesia verdadera, de la iglesia de Dios, de la iglesia que Dios quiere ver en tu congregación, es una iglesia que muestre el amor de Cristo Jesús. Es una iglesia que se ama, hermanos. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, con amor de hermanos, con amor de personas que son hijos de un mismo Padre, que estamos buscando el mismo propósito, que es ir al reino de los cielos, hermanos que se perdonan, hermanos que se sobrellevan. Eso es lo que describe a un cristiano, es el amor. Al cristiano no lo describe su nivel de fe, al cristiano no lo describe su nivel de conocimiento, al cristiano no lo describe su puntualidad, que todas esas cosas son buenas. Al cristiano lo describe su amor, el amor que Dios le da y el amor que éste da de parte de Dios a los demás. Eso es lo que describe un cristiano. Mire cómo lo dice Pablo en Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, Pablo está hablando de obras que el ser humano puede hacer para Dios. Y Pablo dice, sobre todas estas cosas que ustedes puedan hacer, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, hermanos. El vínculo perfecto. Todas las cosas giran en torno al amor. Las profecías, la ciencia, todo terminará, pero el amor nunca dejará de ser, hermanos. La cuarta característica que Dios quiere, y es muy importante que esta característica de la iglesia la mantengamos, hermanos. La mantengamos como una marca de iglesia. Dios quiere una iglesia misionera y con identidad. Número 1, misionera. Misionera que está preocupada porque tiene una misión y está preocupada por cumplir esa misión, que la cultura de esa iglesia es cumplir la misión, que las reuniones de esa iglesia giran en torno a la misión, que las actividades de esa iglesia giran en torno a la misión, que las juntas de esa iglesia giran en torno a la misión, que los temas de esa iglesia giran en torno a la misión. Es una iglesia que está enfocada como estaban los discípulos cuando Jesús le dio la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Es una iglesia que está lanzada en la comunidad, que está de lleno metida en la comunidad, cumpliendo la misión de una forma o de otra. Los contextos son diferentes en cada lugar, pero Dios es el mismo, la misión es la misma, es predicar el evangelio de Jesucristo. Y fíjense que ese evangelio en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7, tiene una característica, no es un evangelio cualquiera, un evangelio de la prosperidad, un evangelio barato, no. La palabra de Dios dice que ese evangelio es el evangelio eterno. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ese mensaje, ese evangelio es una advertencia de que el juicio de Dios ha llegado y necesitamos a Cristo como nuestro intercesor, necesitamos a Cristo como nuestro abogado, necesitamos acudir a los pies de Cristo Jesús. Hay una identidad en ese mensaje. La iglesia presenta el mensaje del juicio. La iglesia presenta el mensaje del santuario y allí en el santuario está Cristo con su evangelio. La hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está el sábado en medio de
mensaje, en medio de ese evangelio, ese primer ángel da un mensaje que conlleva todos estos elementos doctrinales. No podemos volvernos una iglesia común, porque somos una iglesia especial, somos un movimiento que Dios levantó con un mensaje especial, hermanos. No podemos perdernos en eso, somos un movimiento profético que presentamos un evangelio bíblico, un mensaje bíblico, donde el mundo es advertido por nosotros con el mensaje y la luz que nos ha dado el Señor a través del espíritu de profecía en Apocalipsis capítulo 19. No podemos perdernos en esto, no podemos permitir que la iglesia pierda su identidad. Los tiempos van cambiando, pero Dios es el mismo. Los métodos cambian, la cultura va cambiando, pero el mensaje del Evangelio eterno no puede cambiar, hermanos. No puede cambiar, no podemos dejar que se distorsione. Debe ser un mensaje sincero, un mensaje con sencillez, pero un mensaje directo, un mensaje que tiene un fundamento profético, un mensaje que tiene un fundamento bíblico. Hermanos, la quinta característica de la iglesia que Dios busca aquí en la tierra, de la iglesia que Dios sueña con ver aquí en la tierra, es una iglesia fiel. Una iglesia fiel. Entiende su misión, entiende su identidad, entiende que el amor es su marca, entiende que necesita conectarse, pero también entiende que es una iglesia unida. Sin embargo, no pierde de vista, hermano, que la fidelidad, el compromiso, la lealtad al Cordero, la lealtad a su iglesia, a su Dios, es una parte fundamental de su desarrollo, de su existencia, hermanos. No puede existir una institución que no sea leal a sus principios, a sus valores. Y eso Dios está buscando, una iglesia que sea leal a lo que cree, que practica lo que predica, que lo vive, que lo ejecuta. Es una iglesia fiel, una iglesia leal, una iglesia comprometida, una iglesia también que se sostiene a través del único medio que usa la iglesia adventista de sostenerse, los diezmos y las ofrendas. La iglesia adventista no tiene otro medio de sostenerse y ese método lo inventó Dios en el Antiguo Testamento y lo ratifica en el Nuevo Testamento y el Espíritu de Profecía lo ratifica. Los diezmos y la ofrenda que usted y yo como miembros de la iglesia damos es lo que sostiene esta iglesia. Esta iglesia no se sostiene porque hay un millonario allá que la subvenciona. Esta iglesia se sostiene porque Dios tiene gente fiel que se preocupa porque la dadivosidad sea parte de su cultura cristiana. Un hombre, una mujer fiel en sus diezmos y sus ofrendas, un hombre y una mujer fiel a su iglesia, que defiende su iglesia, que cuida su iglesia, que habla bien de su iglesia ante los demás. A pesar de que es una iglesia militante con sus defectos característicos de toda institución dirigida por seres humanos, es una iglesia que Dios es quien la sostiene, Dios es su fundamento. Creo que hablé de eso ya en días pasados, ¿no? Entonces, una iglesia fiel. Primera de Corintios 4, 1 al 2 dice así, pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Se requiere que nosotros seamos hallados fieles, hermanos. Dios quiere ver esa iglesia fiel en tu congregación, esa iglesia comprometida con el mensaje, comprometida con sostener la obra en sus diferentes niveles y esa iglesia comprometida con cuidar su iglesia, cuidar su congregación, cuidar ese nombre que tanto le costó a los pioneros y que Jesucristo ha sostenido, el nombre de adventistas del séptimo día, hermanos. Característica número 6, sexta característica de una iglesia o de la iglesia que Dios quiere, hermanos, es una iglesia preocupada por los demás y atenta. Pastor, pero usted habló ahorita un poco de eso, sí, pero quiero recalcarlo como una característica específica. Una iglesia preocupada por los demás y atenta. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y ustedes saben que Cristo, interesantemente el apóstol Pablo, que es quien más utiliza esta imagen del cuerpo, habla de ella diciendo que si un miembro de este cuerpo no hace su función, el cuerpo entero sufre. Entonces, hermanos, si somos un cuerpo constituido por miembros, cuando un miembro no está funcionando, el cuerpo no funciona bien, aunque puede avanzar el cuerpo, ¿no? En ese sentido,
creo que es necesario que entendamos que cada miembro de la iglesia tiene una función específica, que cada miembro de la iglesia es importante. Puede ser un miembro sencillo, tal vez no un miembro encumbrado, de eso que nosotros decimos, wow, ese líder, no, no. Hablo del miembro más sencillo de la iglesia como del miembro más tal vez importante de la iglesia. Todos son importantes, todos son valiosos, todos son necesarios. Y una iglesia que se preocupa por su feligresía, que se preocupa por sus hermanos, es una iglesia que crece. Es una iglesia que si el hermano falta 2 sábados, ya sabe que algo no anda bien. Ya sea que esté enfermo, ya sea que está de viaje, ya sea que está frío. Y la única forma de conocer la razón de por qué ese miembro ha faltado 2 sábados, ha faltado 2 semanas a los cultos, es llamando a ese miembro, visitando a ese miembro y viendo qué pasa con ese miembro. Y eso se ha perdido muchas veces, hermano. Como pastor, mucha gente me dice, pastor, yo me fui de la iglesia porque yo dejé de ir y nadie me buscó. Yo dije, bueno, pues yo no soy importante. Claro, el enemigo le pone esas ideas porque usted es importante para Dios. En un momento tal vez la iglesia está muy distraída o metida en algunos asuntos y se despreocupa de algunos temas importantes como el cuidado del miembro de la iglesia. Pero como iglesia tenemos que ser vigilantes con ese tema, hermano. No podemos dejar y dormirnos pensando que el miembro se sostiene por sí mismo, que el miembro debe crecer en la fe y en la gracia por sí mismo. El miembro de la iglesia necesita un seguimiento, necesita líderes que se preocupen por ellos. Y hablo ahora para los dirigentes. Necesita hermanos de cabecera, hermanos de los lados de ese miembro de iglesia que se preocupa por ellos. Entonces, Dios necesita una iglesia preocupada por los demás. Para que esa preocupación sea genuina, esa iglesia necesita ser atenta. Necesita ser atenta. Yo sé que el hermano tal vez no está viniendo porque perdió el trabajo y no tiene combustible para ir, no está. Esa iglesia entonces, de manera atenta, busca un mecanismo para subsanar esa situación. Ese hermano de la iglesia, compañero de la iglesia de él, busca una forma de cómo apoyar, ayudar a ese hermano, esa hermana en esa situación. Y al final, ese miembro vuelve a su iglesia y la iglesia está completa, el cuerpo de Cristo avanza en el nombre de Cristo Jesús. Y nosotros entonces podemos ver una iglesia más robusta, una iglesia más fuerte, una iglesia que crece y que avanza en el nombre de Cristo Jesús. Dios, hermano, anda buscando esa iglesia. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente, hermano, a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Preocupémonos por los demás. Prestémosle atención a los demás. Seamos una iglesia atenta, una iglesia que se preocupa por las necesidades de cada miembro. No, a veces no son necesidades económicas, a veces son necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades de apoyo en un momento difícil. Cuando alguien muere de un miembro de la iglesia debe volcarse. Si están trabajando, deben ver cómo los hermanos que no están trabajando, ver la forma. El sábado siguiente nos vamos en la tarde a un momento especial con el hermano, apoyarle. Es una iglesia atenta a lo que buscamos, hermano. Dios quiere esa iglesia en este lugar. Dios quiere esa iglesia en su congregación. Última característica, la séptima característica, hermanos, de la iglesia que Dios quiere en esta tierra y es la más importante, todas son importantes, pero esta es la que hace que todas las demás funcionen. Dios busca una iglesia, Dios busca una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Dios busca una iglesia guiada por el Espíritu Santo, hermanos. Yo no sé si usted ha estado notando las 7 características. Yo se lo voy a renombrar de nuevo. Número 1, una iglesia unida. Número 2, una iglesia que se conecta. Número 3, una iglesia que ama. Número 4, es una iglesia misionera y con identidad. Número 5, es una iglesia fiel. Número 6, es una iglesia preocupada y atenta por los demás. Y número 7, hermanos, es la única que hace que todo funcione, la número 7. La quise dejar para el final por eso. Una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Hermano, porque donde está el Espíritu de Dios hay sabiduría. Donde está el Espíritu de Dios hay amor. Donde está el Espíritu de Dios hay unidad. Donde está el Espíritu de Dios hay atención hacia los demás. Hay fidelidad. Hay impulso para la misión. Hay gozo, hay alegría. Donde está el Espíritu de Dios no falta nada. La iglesia está
completa, hermanos. Dios necesita una iglesia. Dios quiere ver a esa iglesia llena del Espíritu Santo como estaba la iglesia primitiva, como estaban los apóstoles unánimes juntos. Y el Espíritu Santo dijo, me complazco, me siento cómodo en esta iglesia. Creo que esta es la iglesia que voy a utilizar, hermanos. Y el Espíritu Santo utilizó la iglesia apostólica. El Espíritu Santo utilizó a Pedro, el Espíritu Santo utilizó a Pablo, utilizó a Bernabé, utilizó a Marcos, utilizó a Lucas, utilizó a Juan, utilizó a Santiago, utilizó a los apóstoles en gran manera. Fueron y predicaron en diferentes lugares. 5,000 personas se bautizaban en un día, 3,000 por otro lado. El Espíritu Santo, hermanos, hizo como quiso con la iglesia primitiva. El Espíritu Santo hizo, voy a usar una expresión hasta no tan bonita, pero que yo creo que da el peso. El Espíritu Santo hizo lo que le dio la gana en ese lugar. El Espíritu Santo quiere ahora hacer lo que Él quiera, lo que Él desea en nuestra iglesia, lo que Él desea en nuestra vida, pero no lo dejamos. Tenemos la iglesia llena de formalismo, llena de una cosa aquí, una cosita aquí, y que esta cosa aquí, que no podemos mover esto aquí. Y el Espíritu Santo dice, ¿cuándo me van a dejar funcionar? Necesito guiarlos, necesito llenarlos, necesito darles el amor, necesito hacerlo más fuerte a ustedes, necesito hacerlo más misioneros, que reconozcan a Jesucristo como su Salvador, que reconozcan el verdadero día de adoración. El Espíritu Santo quiere hacer todo eso, hermanos, pero tenemos que darle el chance. Necesitamos que el Espíritu Santo guíe a la iglesia. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros, dice San Juan 14, 16 al 17. Hermanos, ese Espíritu Santo es el que le hace falta a la iglesia nuestra hoy en día. Ese es el Espíritu que le hace falta a mi distrito hoy en día. Ese es el Espíritu que nosotros necesitamos en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras vidas, para cumplir la misión, hermanos, para trabajar como un solo hombre, para estar unánimes. Unánime no significa que todos tenemos el mismo pensamiento, que todos somos robots programados. No, unánime significa que tenemos un propósito en común, que tenemos una misión en común y que estamos pujando, que estamos remando todos para que esa misión se cumpla en el nombre de Cristo Jesús. Yo sueño y Dios sueña con ver esa iglesia en este mundo. Dios sueña y yo sueño con que esa iglesia seamos tú y yo también. Que cumplamos con esas características, que avancemos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Será posible que hoy el Señor nos encuentre y quiera y que nos encuentre en la actitud de nosotros permitir que Él sea el que nos guíe con su Espíritu Santo, que esas características sean realidad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones? Me gustaría orar por eso. Yo no sé si hay un líder de iglesia que le ha tocado este mensaje y que sabe que necesita impulsar en su iglesia una reforma, un revivamiento, que el Espíritu Santo vuelva a tomar el control de la iglesia, hermanos. Que ese primer amor vuelva a la iglesia. Si es así, ora conmigo y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que eso sea una realidad en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Hemos reconocido que necesitas una iglesia perfecta, que la iglesia, pero está llena de seres humanos imperfectos que necesitan de tu gracia cada día. Sin embargo, te has comprometido a través de tu Espíritu Santo a ir perfeccionando tu iglesia hasta el día de Jesucristo. Quieres una iglesia amorosa, una iglesia que refleje el amor de Cristo, una iglesia unida, mi Dios, una iglesia que se deja guiar por tu Espíritu Santo, una iglesia misionera, una iglesia fiel. Y hoy, al escuchar este mensaje, yo sé que hay personas en este lugar que dicen, pastor, yo quiero ser esa iglesia, primeramente yo, y yo quiero que mi iglesia sea esa congregación donde se complementan estas 7 características. Vaya a su iglesia, que cada hermano vaya a su iglesia, Señor, y lleve este mensaje, diga que necesitamos estas 7 características acá, necesitamos este mensaje acá, necesitamos este revivamiento en nuestra iglesia. Gracias por hablarnos, mi Dios, guíanos siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.